Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, vamos a trabajar el práctico número 9. Es una clase que va a estar grabada, como verán, porque vamos a trabajar a partir de lo que son fórmulas y necesitamos pantallas. Creo que es la mejor opción en este caso. Bueno, los que trabajaríamos hoy serían los distintos indicadores para medir la pobreza. Vamos a empezar a compartir la presentación. Bien, entonces, línea de pobreza y línea de indigencia. ¿Sí? Estos son los métodos indirectos utilizados para medir pobreza por parte del INDEC. Recordemos que también se utiliza lo que sería el método eh, directo, que es el de necesidades básicas insatisfechas, pero este se realiza, se aplica, mejor dicho, una vez cada 10 años a partir de lo que es el censo nacional. La canasta básica alimentaria lo que permite es establecer una línea de indigencia, ¿sí? Es decir, que establece cuáles serían los requerimientos nutricionales necesarios para que una familia o persona se encuentre, digamos, debajo de esos parámetros, ¿sí? Es decir, no se encuentre en situación de indigencia o de acuerdo a los ingresos que tenga ese grupo familiar, si son menores a esa línea, ¿sí? Es decir, que esos ingresos no le permiten adquirir esta canasta básica alimentaria, lo ubicarían en situación de indigencia. Es decir, es un concepto normativo o de deber ser. Esto quiere decir que es un concepto teórico, ¿sí? Que no tiene un asidero directo con la realidad. Y justamente en el marco de este concepto teórico es que estos investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba deciden desarrollar este proyecto denominado Sekalinsky, que tiene que ver con toman tres grupos de referencias, ¿sí? Un grupo se alimenta bajo las normas GAPAS, la guía de alimentación para la población argentina, que tiene, digamos, unos criterios bastante actualizados porque fue conformado cerca del año 2003. Otro grupo se alimenta teniendo como parámetros una dieta variada, así lo que venían comiendo hasta ese momento, y el tercer grupo, compuesto también por 6 personas, ¿sí? Los tres grupos son de 6 personas, se alimentan bajo lo que sería el criterio de la canasta básica alimenticia. Entonces, nosotros vamos a hacer una lectura de estos indicadores en clave crítica, es decir, teniendo como telón de fondo este proyecto Sekalinsky, que lo que hace justamente es poner a la luz, poner en conocimiento público la deficiencia que tiene este instrumento, ¿sí? Primero en términos nutricionales, ¿sí? La deficiencia queda a la vista a los 3 meses, ya muchos de ellos tienen que abandonar el experimento justamente porque está en riesgo su salud, es decir que, digamos, hay una deficiencia ahí en términos de su composición, y también podemos pensar, entendiendo que la pobreza es un concepto multidimensional, que este instrumento, ¿sí? Para medir una situación de pobreza es totalmente insuficiente. Por eso países como Chile y México están adoptando otros criterios. Por ejemplo, la equidad de género, el acceso a un trabajo digno, acceso a un medio ambiente saludable, posibilidades de realización personales, etcétera, etcétera. Bien, eh, la canasta básica total, ¿sí? O línea de pobreza, se construye justamente en base a una
evidencia empírica, ¿sí?, que refleja los hábitos de consumo alimentario y no alimentario de la población de referencia. Es decir, que el primer paso sería la elaboración de esta canasta en términos teóricos o normativos, y por eso se dice que es un concepto normativo, la canasta en sí, y esta, digamos, la línea de pobreza, ¿sí?, que se construye en base a la canasta básica alimentaria, y más adelante vamos a ver en detalle cómo se construye, es un concepto, digamos, un poco más real, ¿sí?, si se quiere, porque justamente toma como dato lo que sería la información relevada en la encuesta nacional de gastos de hogares, que digamos, el periodo de referencia que se toma en este caso es el periodo de 2004-2005. Hubo otras actualizaciones anteriores y posteriores. Acá también tenemos posteriormente lo que es la crisis institucional del INDEC, en la cual, digamos, también se menciona y se habla y se detalla de qué versó, pero, digamos, en términos del práctico, nos vamos a quedar con esta referencia. Bien, estas estimaciones las produce el INDEC de manera periódica, sí, nos estamos refiriendo a la elaboración de lo que es la línea de pobreza y la línea de indigencia, y comparando entonces los ingresos de esos hogares a partir de la información relevada en la EPH con el valor que arroja estas diferentes líneas por cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, estas líneas se calculan para cada hogar en particular, ¿sí?, mensualmente y de acuerdo a los requerimientos de ese hogar en particular. Esto también, ahora a medida que avancemos, va a quedar un poco más claro, a ver cómo es esa composición del hogar en términos de sus miembros, de sus individuos, y cómo eso, digamos, establece distintas canastas para distintas familias, es decir, distintos valores monetarios de la canasta para distintos grupos familiares. Bien, entonces, lo que procura establecer esta canasta, si la básica alimentaria, es si los hogares cuentan con los ingresos necesarios o no para poder cubrir la necesidad de alimentos capaces de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Los bienes que satisfacen estas necesidades se calculan en base a un conjunto de calorías, ¿sí?, 2.750 calorías para un adulto promedio, ¿sí? Fíjense, el adulto promedio en este caso está considerado un varón de 30 a 59 años con actividad moderada, es decir, que no está contemplando ya en la elaboración lo que sería una persona que hace deporte, por ejemplo, pero digo, no solamente una persona que hace deporte, una persona, digamos, que trabaja en un ámbito que utiliza la fuerza física de sobremanera, como puede llegar a ser el ámbito de la construcción, de la industria y demás, seguramente tenga un requerimiento calórico muchísimo mayor. O también el tamaño de las personas, ¿sí? Hay personas, digamos, que por su contextura, su altura, de contextura física y demás, requieren una dieta más elevada, ¿sí?, que lo que establece esta canasta, ¿sí?, esta canasta de criterio, digamos, bastante teórico, si se quiere, teniendo en cuenta las pautas de consumo, ¿sí?, de la población, y así traducidos en un listado de alimentos. Es decir, las pautas de consumo de la población argentina no va a incluir arepas, tacos, shawarma, todos alimentos que por ahí pertenecen a otros países, a esta cultura, sino que va a incluir alimentos típicos que son consumidos por la población de acuerdo a las distintas regiones, ¿sí? Pero más o menos
el esquema y el listado de alimentos se comparten, ¿sí? Difieren en las cantidades de acuerdo a las regiones, después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero volviendo a esta cuestión de las calorías, fíjense acá en el anexo 7, que es un anexo que vamos a utilizar para la resolución del práctico, tenemos lo que sería la cantidad de calorías o la necesidad energética calórica de las distintas personas de acuerdo a su edad y a su sexo. Entonces, si vamos a lo que sería varones de 30 a 45 y de 46 a 60 años, fíjense que está en negrita, sombreado, con la necesidad energética de 2.758 calorías, 2.750, y con una unidad consumidora de 1. ¿Sí? Este es el valor de referencia 1. Es decir, que un varón de esta edad va a necesitar, de acuerdo a esta estimación, 2.750 calorías. Si nos vamos a edades menores, ¿sí? Y por ejemplo, lo que sería una mujer, fíjense que la cantidad de calorías necesarias son menores. Por ejemplo, para una niña de 10 años, que sería la edad de mi hija, por ejemplo, serían 1918 calorías, es decir, un 0,70, ¿sí? O 70% de ese 100% de calorías, que serían 2.750. Acá, a continuación, tenemos la composición de la canasta, ¿sí? La gran crítica que se le hace a partir de este experimento Sekalinski es que es una canasta que tiene muchísimas harinas, muchísimo pan, mucha azúcar, no lo dicen, pero yo mirando un poco lo que sería la cantidad de azúcar, ahora, bueno, que no la estoy viendo, pero a ver. Bueno, anda en algo así como 1,2 kg de azúcar. Bueno, no la estoy viendo en este momento, pero por ahí andaba. Y fíjense, por ejemplo, la cantidad de yerba, ¿no? Para la gente que toma mate, medio kilo de yerba por mes, ¿no? Pescado, no lo pude encontrar acá en el listado, pero según el experimento Sekalinski son 300 gramos de pescado, ¿sí? Es una comida de pescado en todo el mes, con todas, digamos, las consecuencias de déficit nutricional que acarrea una dieta de ese tipo. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo han variado en este último tiempo, en estos últimos 10, 15 años, las pautas alimenticias, no solamente a nivel argentino, a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay muchísima más conciencia, sí, hay muchísima más información respecto a la calidad de alimentos y a la repercusión en términos de salud en enfermedades como podrían ser la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, etcétera, etcétera, que están directamente asociadas a lo que es una dieta balanceada, sana y nutritiva. Bien, para la construcción de la canasta básica alimenticia, otra de las cuestiones que podemos observar es que la población de referencia que se toma para la misma es la población de ingresos bajos, pero, dice acá el INDEC, que no haya enfrentado una significativa limitación de recursos. ¿Sí? Esto, fíjese, significativa limitación da lugar para un amplio margen ahí, ¿no? Respecto a lo que significa esta limitación de recursos. Entonces uno podría pensar, bueno, ya que se está elaborando una canasta básica alimentaria, ¿por qué no se elabora en base a una población que no haya tenido una limitación de recursos y que no haya tenido problemas nutricionales al momento de la elaboración, ¿sí? O en su historial, digamos, de vida, que no haya tenido esa limitación de la cual, digamos, ya está haciendo la aclaración de entrada este organismo, que esta población de referencia sí ha tenido una limitación en sus recursos.
Entonces dice, bueno, se identifica como aquel grupo de hogares cuyos consumos en alimentos cubren las necesidades alimentarias del hogar. Bien, para realizar este análisis se necesita información detallada de consumo de hogares que satisfacen esos requerimientos provenientes de la encuesta de ingresos y gastos. ¿Sí? Esta es la herramienta que ya nombramos al principio, que va a ser necesaria justamente para la elaboración de estas pautas de consumo que tiene la población de referencia. Lo que se hace también al momento de elaborar la canasta es excluir, fíjense, esto también va en detrimento de la calidad alimenticia, los alimentos cuyo coste resulte elevado, es decir, alimentos que aportan calóricamente y nutricionalmente una gran cantidad de nutrientes y de calorías, pero que su costo es elevado, como podría ser, no sé, pescado, distintos cortes de carnes, bueno, hoy hay un montón de alimentos, como pueden ser, no sé, las algas, semillas, que dan esa posibilidad. Bueno, estos son excluidos por una cuestión de costo, es decir, que hay un criterio que también lo señalan aquí quienes critican a la canasta, que hay un criterio excesivamente economicista en la elaboración de la canasta básica alimentaria, en detrimento justamente de lo que sería criterios de tipo alimenticio, nutricionales, psicológicos, sociales, etcétera, etcétera, que se tendrían o se deberían adoptar para que la canasta no adolezca de estas cuestiones. El segundo paso, sí, o tercero, no sé por cuál vamos, pero otra de las condiciones sería la valorización con los precios relevados por el índice de precios al consumidor, ¿sí? Es decir, una vez conformada los alimentos que van a integrar esa canasta, teniendo en cuenta este criterio calórico, nutricional, bastante exiguo y pobre, se valorizan de acuerdo al IPC, índices de precios al consumidor, que también son relevados por el INDEC, y a través de lo que sería la encuesta permanente de hogares, ¿sí? que es esta EPH, ¿sí? Conocida como EPH también, para lo que es la determinación de los ingresos de la familia, además de la estructura de los hogares y el conjunto de variables analíticas para explicar y contextualizar la pobreza y la indigencia. Entonces, fíjense que acá tenemos otra herramienta más y otro insumo básico, como sería IPC y la EPH. Respecto, digamos, a esta valorización de los alimentos, si bien se establece, digamos, un promedio, es decir, cuánto sale el corte, la carne picada en la zona pampeana, bueno, se hace un relevamiento de los precios y se toma un precio medio de ese relevamiento y a partir de ese precio medio se valoriza el kilo de carne picada. Digamos, tampoco obedece a la realidad, esto es algo que hay que decirlo, sin embargo, no es el peor criterio porque desde otro organismo que es la Dirección Nacional de Políticas Macroeconómicas, se propuso justamente que la valorización de esa canasta debería ser tomando justamente otros precios y no tomando los precios medios de los centros comerciales mayores o hipermercados, digamos, mayores, aduciendo que los pobres no van a comprar a ese tipo de supermercados. Es decir, es una valoración bastante más negativa en términos del valor final que va a arrojar la canasta básica alimentaria, es decir, un valor mucho menor, pero que ha sido una propuesta que no se ha desarrollado y no se ha puesto en práctica. Es decir, todavía se valoriza con el IPC. Esto es un dato, digamos, como para ahondar un poquito más en detalle de cómo está construida y bueno, y que en parte no está tan mal valorada como se podría valorar.
¿no? Como para darle algún punto a favor a lo que es la valoración de la canasta por el IPC. Bien, una vez definida y elaborada la canasta básica alimentaria, podemos construir lo que sería la canasta básica total, que es lo que va a permitir elaborar y dibujar lo que es la línea de pobreza. La canasta básica total se obtiene mediante lo que es la ampliación de la canasta básica alimentaria, considerando bienes y servicios no alimentarios, justamente vestimenta, transporte, educación, salud, esparcimiento, etcétera, etcétera. Vivienda, faltó, consumidos por esta población de referencia. La población de referencia está ubicada en términos de quintiles, ¿sí? Si nosotros dividimos la población de acuerdo a sus ingresos, está en lo que sería el segundo quintil, es decir, levemente es la población levemente superior a lo que sería una situación de pobreza, ¿sí? Entonces, los valores de referencia del componente no alimenticio también son bastante exiguos, ¿sí? Porque fíjense que no están tomando como referencia los hábitos y costumbres y la población de la población de referencia superior, ¿no? O medios, sino que más bien sobre lo que sería la base de la pirámide, imaginando, digamos, a una sociedad con forma de pirámide. Bien, entonces, para construir y para poder armar esta línea de pobreza, lo que se hace es expandir el valor de la canasta básica alimentaria a partir de lo que es el coeficiente de Engel, ¿sí? Que es un número que explica la relación entre el gasto alimentario y el gasto total de esa población de referencia. Entonces, lo que se hace es multiplicar el valor de la canasta básica alimentaria por el valor de la inversa del coeficiente de Engel, ¿sí? No se mareen mucho con esto, tampoco simplemente hacer referencia de cómo se construye la canasta básica total. Nosotros en la actividad que vamos a realizar, el valor, no vamos a utilizar el coeficiente de Engels porque ya está calculado el valor de la canasta básica total, pero tenemos que referenciarlo. Bien. Bueno, y acá es justamente la encuesta nacional de gastos y hogares que se fue realizando en los distintos años, cómo fue evolucionando el consumo, ¿sí? de las distintas familias, de los distintos grupos. Fíjense que hay un gran componente en el gasto total, ¿sí? De lo que sería alimentos y bebidas. Si uno, por ejemplo, lo compara con lo que sería equipamiento y funcionamiento del hogar, ¿no? O transporte y comunicaciones. Es, digamos, muchísimo más el porcentaje del ingreso que se gasta en alimentos y bebidas que en esos rubros. Esto tiene que ver porque, volviendo a qué población de referencia se toma, esta población de referencia, como está ahí de la pobreza, sí, si es que no es pobre, porque, bueno, redefinir y ajustar una canasta más real, entre otras cuestiones, arrojaría o mostraría una realidad más objetiva, que es que en realidad hay muchísima más gente pobre que lo que dicen las estadísticas argentinas. Estos investigadores dicen que inclusive aumentaría entre un 80 y un 100% los valores de pobreza que actualmente son computados, reelaborando estos criterios. Entonces, esta población de referencia utiliza e invierte gran cantidad de sus ingresos en alimentos, ¿sí?
y fíjense que es bastante exigua, bastante chica la cantidad de esos gastos que se realizan en otros rubros, como puede ser, inclusive es mucho más costoso lo que sería transporte y comunicaciones, ¿sí? En términos relativos, que lo que serían los alimentos. Pero bueno, estamos contemplando esta población de referencia. Si nosotros pensáramos en una población de referencia de clase media o media alta, seguramente la composición del gasto sería muy distinto a esto que estamos viendo. Bien, algunas cuestiones metodológicas que se están revisando o que se deberían revisar, así brevemente, como para ya pasar a la resolución del práctico en cuestión. La revisión de los criterios nutricionales de los alimentos incluidos en la canasta básica como primer punto que arroja este experimento Sekalinsky sería prioritario. El desarrollo de canastas que permitan una mayor discriminación de las necesidades, por ejemplo, si estamos frente a una familia que es propietaria o no y tiene que destinar el 50% de sus ingresos a lo que es el costo del alquiler, por ejemplo, eso no está contemplado dentro de la canasta. La mayor ponderación de ítem educación para aquellas familias en las cuales haya miembros integrantes que estén en edad escolar, o en el caso, digamos, de que haya adultos mayores, los gastos que se tienen en medicamentos, tratamientos relacionados con su salud y demás, son muchísimos en términos de los ingresos, un porcentaje elevado se destina a eso, entonces la cantidad que queda disponible para destinar a lo que sería bienes y servicios y el componente alimenticio es marginal en este caso, etc. Bien, una inclusión de una perspectiva de pobreza que sea multidimensional, como recién explicamos al principio, que ya hay países que lo están haciendo, y los hábitos de consumo de la población cambian, ¿sí? La relación entre lo que sería el gasto alimentario y el gasto total, lo que vimos en la filmina anterior, con lo que es el coeficiente de Engels, debería reflejar este cambio, ¿sí? A medida que en el gráfico anterior pudimos ver que en las últimas encuestas nacional de gastos de hogares fue disminuyendo, ¿sí? Levemente esa cantidad del ingreso total que se destina a alimentos en favor de otros rubros dentro de los gastos. Eso también debería reflejarse, ¿no? Y la actualización de 2016, que toma como base la encuesta de gastos de hogares de 2004-2005, por no contar con datos confiables para lo que es 2012 y 2013, y bueno, y esto que decíamos antes de la disminución del gasto alimentario en relación, por ejemplo, a lo que es transportes, comunicación y vivienda, debería reflejarse en este coeficiente. Bien, ya pasamos a lo que es la resolución del práctico, tengan calculadora a mano. Bien, lo que nosotros en este caso tenemos es una familia de 3 integrantes compuestos por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. Como dato, tenemos también que la canasta básica alimentaria para abril de 2020, ¿sí? Es de 5.792 pesos. Y la canasta básica total para ese periodo es de 13.784. Lo que nosotros acá ya tenemos, digamos, el valor de la canasta básica alimentaria y el valor de la canasta básica total. Lo que debemos calcular es el valor para cada uno de los integrantes, ¿sí? Es decir, qué importe de dinero va a necesitar
cada uno de estos integrantes, ¿sí?, para conformar el valor de esa canasta por grupo familiar. Ese dato ya me lo están dando, fíjense, este 14.248 es el valor de la canasta básica alimentaria para este grupo de personas. Pero lo que nosotros tenemos que averiguar es el valor que arroja cada uno, es decir, distinto va a ser una mujer de 35 años que tiene un requerimiento energético, como vimos en el anexo 9, distinto a un varón de 18 años. Entonces, para poder calcular esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de la canasta básica alimentaria por el requerimiento nutricional, mejor dicho, el índice que arroja el requerimiento nutricional. Esperen que estoy buscando. En este caso es de 0,77. Bien, entonces decíamos, por el índice que representa ese requerimiento nutricional, que en este caso sería de 0,77, y da un valor de 4.459 para una mujer de 35 años. Lo mismo hacemos con el índice de requerimiento nutricional, que sería 1,02. Fíjense que para un adulto promedio era 1. Pero en este caso es un adolescente en crecimiento, ¿sí? Entonces se ha optado, deduzco, ¿no?, esto lo estoy deduciendo, que el índice nutricional es levemente mayor, y en este caso, fíjense que supera al valor de la canasta básica alimentaria, da 5.907,84. Y para el caso de una mujer de 61 años, el índice nutricional va a ser menor, mejor dicho, el índice que representa esa necesidad nutricional va a ser menor y va a dar 3.880. Estos índices están en el anexo 9, ¿sí? Les digo para que tengan la referencia que van a tener que utilizar en lo que sería el práctico grupal, ¿sí?, en los distintos hogares que solicitan este mismo cálculo. Nosotros acá estamos calculando sobre lo que sería el hogar 1, ustedes tienen 2 hogares más para calcular. Lo mismo vamos a hacer con la canasta básica total, ¿sí? Es un dato que ya tenemos, 13.784, por el índice que representa justamente una mujer de 35 años, 0,77, y vamos haciendo lo mismo, ¿sí? Fíjense que los índices se repiten. ¿Qué pasa? Nosotros estamos chequeando que cuando hacemos la suma no coincide, fíjense que nos tendrían que dar 33.910, ¿sí?, que sería el cálculo para la canasta básica total para este hogar en particular, es decir, que este hogar debería tener un ingreso superior a 33.910 pesos para no ser considerado pobre, ¿sí?, o no inferior a 14.248 pesos para no ser considerado indigente, ¿sí? Esto entonces es la particularidad, que la línea de pobreza e indigencia se calcula por los ingresos totales de ese grupo familiar. Nosotros ese dato no lo tenemos acá. Por lo tanto, no vamos a poder establecer en qué lugar está ubicado esta familia, ¿sí? Sin embargo, tenemos estos parámetros de referencia. Y lo que les estaba diciendo antes es que si vemos el resultado final de la canasta básica total,
que nos da, en el caso que elaboramos nosotros, 33.908,64, y lo comparamos con 33.910, tenemos una diferencia de un peso y pico, ¿no? Esa diferencia está dada, y esto lo estoy deduciendo porque, digamos, no está acá, por la cantidad de decimales, seguramente, o de centavos que le han abreviado en el valor de la canasta básica total. Entonces, por eso es la diferencia, pero el cálculo es este y es correcto, les digo, porque quizás les suceda lo mismo en lo que respecta a la actividad que ustedes deben realizar con el resto de los hogares. Bien, aquí les dejo unos links de interés para escuchar de primera mano la experiencia del proyecto Sekalinsky. Está muy interesante, los dos links son muy interesantes, muy gráfico, y bueno, espero que haya sido clara la clase, que les haya servido. De todas maneras, estoy a disposición. El día viernes voy a estar atendiendo consultas sobre este práctico o sobre cualquier otra cuestión que estén necesitando. Sin más, quiero mirar el tiempo de reunión que hemos utilizado. Bien. Perfecto. Bueno, los saludo, que tengan muy buen día. Y los invito al próximo práctico 10, que ese sí lo vamos a realizar en vivo. Vamos a estar trabajando terrorismo y particularmente narcoterrorismo. Vamos a estar hablando y comparando esta excepcionalidad que habilita justamente el accionar de los distintos gobiernos en relación a lo que es la cuestión del narcotráfico, la persecución a usuarios y consumidores de drogas ilegales. Así que interesados e interesadas en este tema son muy bienvenidos. Los saludo y que tengan muy buenos días.